Soy alérgica desde el primer biberón. Me lo dio mi abuela un día que mi madre no podía darme el pecho y entonces me dio el biberón un poco pensando que no me iba a pasar nada, pero empezaron a salirme como ronchones por la boca, empecé a tener dificultad para respirar y entonces al llevarme al hospital pues dijeron que era una reacción alérgica a la proteína de la leche. Cuando te diagnostican de una alergia que es súper frecuente en los alimentos que tomamos todos los días, pues es verdad que la vida un poco cambia porque tienes que adaptar tu dieta a no consumir ese alimento y es verdad que mis padres, pues en ese momento no había mucha información sobre los alérgenos, que ahora afortunadamente sí que tenemos y es verdad que bueno, pues con cierta angustia. Yo siempre he estado en un colegio con muy poquitos niños, en el que había muy poquitas clases para que todos los profesores me conocieran y sobre todo conocieran mi alergia, para que si algún día me ponía mala pues pudieran ponerle solución rápido. Yo recuerdo cuando era pequeña ir a los cumpleaños y mi madre siempre pues me llevaba la comida adaptada, pues si había una hamburguesa me llevaba ella una hamburguesa adaptada para que pudiera integrarme, pero es verdad que cuando dejas de depender ya de tus padres y empiezas a ser adolescente, pues empiezas a tener que salir tú solo y tus padres siempre hablaban con los restaurantes y ellos eran los que tenían que poner voz a la alergia, pero es verdad que en cuanto tienes que hacerlo tú, pues bueno, al final hace que estés pues más pendiente de las cosas, sobre todo de la leche, y que a lo mejor incluso te pierdas algún plan solo con tal de no tener que comer en un sitio fuera de casa. La anafilaxia es una reacción alérgica generalizada que ocurre de forma muy rápida después de contacto con el alérgeno, que afecta a muchos órganos y que puede ser potencialmente grave para el paciente, incluso mortal en algunos casos. Uno de los primeros síntomas suelen ser la afectación del aparato dermatológico o cutáneo, tales como la aparición de ronchas, urticarias, angioedemas, pero también debemos sospecharlo cuando se presenten otras afectaciones de otros órganos, tales como dolor abdominal o vómitos en el caso del aparato digestivo, dificultad respiratoria, rinoconjuntivitis en relación al aparato respiratorio, o también síntomas cardiovasculares como por ejemplo hipotensión o disminución de la perfusión periférica. Esas anafilaxias, si no se actúa rápidamente, se pone tratamiento con adrenalina que revierta todos los mecanismos de la inflamación que se han desencadenado, es muy probable que progresen rápidamente y que verdaderamente se transformen en una reacción que amenace la vida y que sea fatal. La gente entiende por lo general que una alergia es como unos ronchones que te salen en la piel, pero yo creo que está infravalorado en cuanto a que en realidad hay gente como yo que podemos tener alergia grave, que no sea solamente alergia sino que sea anafilaxia. Lo que yo noto cuando tengo una anafilaxia, lo primero es que me pica la boca, se me inflama la garganta, noto que no puedo hablar, no puedo respirar. Y luego ya todo lo demás, me pica el cuerpo, tengo dolor de tripa, tengo diarrea, ganas de vomitar. Y antes de llegar al hospital, pues muchas veces te tienes que pinchar adrenalina, la mayoría de las veces. Y deberías pincharte adrenalina antes de llegar al hospital si de verdad empiezas con dificultad respiratoria, porque es lo que te salva la vida. Para tratar la anafilaxia, el tratamiento de primera elección es la administración de adrenalina por vía intramuscular. Se puede administrar una primera dosis y si no hay una buena respuesta, en 5 o 10 minutos se puede administrar una segunda dosis. La adrenalina es un medicamento que revierte casi todas las manifestaciones de una anafilaxia. Mejora la circulación sanguínea, mejora la respiración, evitando lo que sería la crisis asmática y mejora también los síntomas de la piel. Cuanto más precoz se administre la adrenalina intramuscular, mejor será el pronóstico de ese paciente. Sí que está demostrado que una de las principales causas, sino la principal causa de fallecimiento por un cuadro anafiláctico es el retraso en la administración del tratamiento de la adrenalina intramuscular. Desde que era pequeña mis padres siempre me han enseñado a poder administrarme la adrenalina y es verdad que al principio se administraba con una ampolla, que había que romper la ampolla, precargar la jeringa y luego pincharte tú solo. Y con el paso del tiempo pues llegó el autoinyectable, que la verdad es que es
bastante más sencillo y nos ha cambiado la vida porque no tienes que hacer todo eso que antes tenías que cargar, precargar, pues ahora es súper sencillo porque quitas una tapa, te lo pinchas en el muslo, cuentas 10 segundos y en principio ya está. Los autoinyectores de adrenalina son unos dispositivos muy fáciles de utilizar, en los que viene cargada ya la dosis que requiere el paciente de adrenalina y que sin tener que manipularlo puede hacer una inyección que sea precisa y efectiva en aquel momento. Luego los autoinyectores también tienen una velocidad de administración, lo cual favorece que la penetración se garantice que sea intramuscular y que se puedan alcanzar las dosis adecuadas. Entonces eso hace que sea la herramienta ideal para la administración de adrenalina a uno mismo o a otro en un entorno no sanitario. Aún así hay mucha gente que tiene miedo a pinchársela, yo creo que por el miedo a tener que pincharte adrenalina, pero que realmente los síntomas tampoco es que sean muy aparatosos. Entonces, aunque la gente tiene miedo, yo creo que debería saber que es lo que te salva la vida y que gracias a los autoinyectables es mucho más sencillo, no tienes que estar pues, manipulando un fármaco y de hecho hemos dado talleres para que la gente aprenda a autoinyectársela, inyectando por ejemplo en naranjas. Lo que pasa es que luego cuando te toca a ti pues hay veces que no es tan sencillo. Yo recuerdo cuando tenía 9 años que era la primera vez que me tenía que autoinyectar yo la adrenalina en el dispositivo del lápiz que viene ya precargado y entonces recuerdo que mi padre se sentó a mi lado y me dijo pues yo no te la pienso pinchar, entonces te la tendrás que pinchar tú sola y sabes que te estás poniendo malita, así que aguantó ahí un poco el tipo, me forzó un poco a que lo hiciera yo sola y gracias a eso pues nada, como que di el paso y de ahí en adelante me ha costado pinchármelo más veces, a medida que he sido más mayor me ha costado menos, pero aún así, bueno, pues siempre hay cierto respeto, ¿no?, en tener que pincharte la adrenalina. Las anafilaxias pueden dejar secuelas físicas porque es una reacción que afecta al organismo y que puede ser grave, aunque normalmente se recuperan de forma adecuada. A nivel psicológico, las anafilaxias afectan por la afectación de la calidad de vida, por esta sensación de angustia, de no poder controlar muy bien lo que te ocurre, la percepción de que puedes estar en riesgo y que no puedes hacer nada para evitarlo. En los últimos años ha habido una mayor prevalencia de la anafilaxia, probablemente secundaria a un mayor índice de sospecha por parte de los facultativos y por otro lado también por un paralelismo al incremento de la prevalencia de la alergia en general y de la alergia alimentaria en particular. Sería muy interesante el que se pudieran reconocer las anafilaxias como un problema sanitario importante y de calado, de manera que hubiese un, digamos, código, ¿no?, anafilaxia y que pudiese haber en sitios públicos, igual que hay desfibriladores, que pudiese haber autoinyectores de adrenalina para que personal no sanitario pudiese utilizarlo en ellos mismos o en alguien que vea y que pueda identificar que es una anafilaxia. Quizá falta formación en cuanto a los colegios, profesores que a lo mejor no están instruidos en cómo administrar adrenalina, formación también a los usuarios, a la gente que es alérgica de cómo identificar los síntomas, que por ejemplo a los niños pues le puede costar mucho más identificar un síntoma y luego saber cómo actuar, porque al final el miedo bloquea, entonces solo te tienes a ti mismo y a la adrenalina para poder poner solución al cuadro que te está pasando. Creo que es importante, por ejemplo, que los pacientes compartan con su familia, incluso en su entorno laboral o con sus amigos, si tienen esta posibilidad de tener anafilaxias, para que lo conozcan y puedan ayudarle a actuar en caso de presentar una reacción en presencia de ellos. Sin duda alguna, creo que el ámbito escolar, el colegio, juega un papel fundamental en la prevención de la anafilaxia, puesto que nuestros niños pasan una gran parte del día en ese medio. Ahí tendría que estar formado el personal, tendrían que formar parte de su formación básica para poder atender una emergencia de estas características. Y asimismo, idealmente, los centros escolares debieran disponer de esos autoinyectores de adrenalina y saber incluso administrarlos, puesto que en un momento dado pueden llegar a salvar la vida del paciente.
También las asociaciones nos pueden ayudar a poder entender la alergia, porque al final te forman en cómo identificar los síntomas, y también tienes las experiencias de otros usuarios que seguramente hayan vivido cosas parecidas a las que vas a poder vivir tú con esta alergia, que te va a acompañar a lo mejor pocos años, pero a lo mejor el resto de tu vida. Entonces, bueno, pues estar en asociaciones que te ayuden sobre todo a darte también productos nuevos, marcas nuevas, recetas sin ese alérgeno, al final te pueden ayudar a llevar la alergia de una manera más fácil en tu vida cotidiana.